Hola a todos, soy Jorge Palacios de Unidos por la Verdad. Bueno, pues las élites corporativas, principalmente de carácter occidental, que es Europa y Estados Unidos, yo diría que llevan ya más de 40 años haciendo ensayos, investigando, experimentando a través de técnicas de ingeniería social y de control social sobre la población para ver cómo les va el ir destruyendo este estado de bienestar en el que estamos, estas democracias ya cada vez más frágiles en las que estamos, porque de alguna forma el capitalismo se ha agotado. Se ha agotado del todo. Yo ya desde el 2020 ya he ido indicando que, por ejemplo, toda esta distopía, ya que no puedo decir el nombre real, eh, que estamos viviendo en estos 2 últimos años es parte también de este teatro estratégico, al igual que el último que estamos viendo, que es el conflicto entre Ucrania y Rusia, que no es más ni menos que una estrategia de falsa bandera, precisamente para tapar bueno, pues todo lo que subterráneamente realmente se está haciendo. En definitiva, como estas élites occidentales, bueno, pues se quieren cargar totalmente, y ya de hecho se lo están cargando, el modelo liberal, el modelo hasta el momento predominante neoliberal, que vino desde prácticamente la posguerra, desde la Segunda Guerra Mundial, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí, pues de lo que se trata en definitiva es de ir articulando un nuevo mundo que yo lo denominaría un nuevo, o hacia donde vamos, es hacia un nuevo feudalismo globalista y digital. Para desarrollar este modelo, lo primero que tenemos que saber es que, de una manera muy rápida, os lo vuelvo a recordar, que este modelo está totalmente agotado porque este modelo ha vivido única y exclusivamente desde hace muchos años ya de la deuda. No había manera de darle crecimiento económico a los países, y esto ha hecho pues que la única forma era darle al botón de la maquinita de hacer dinero, pero claro, automáticamente con ese dinero ficticio lo que vas creando es deuda. La deuda soberana de los países, la deuda corporativa y empresarial, la deuda de las familias, la deuda de los bancos es totalmente insostenible. Ya no se puede seguir creciendo con ese nivel de deuda que tenemos a nivel mundial. Por lo tanto, la otra vía para entonces desarrollar este nuevo mundo, este nuevo tejido económico, porque eso ya no aguanta más y por ahí no crecen más y por ahí ya no hay tanto dinero que rascar, pues de alguna forma entonces tienen que buscar otras vías. Buscarla desde la vía de la austeridad, es decir, desde los recortes de salarios, los recortes de pensiones, desde los recortes en definitiva de gasto social y solidaridad social, pues es rápido, pero no es muy rentable para los gobiernos. Y los gobiernos, al fin y al cabo, son muñecos, son títeres de estas élites globalistas y corporativas. Y claro, si a los títeres los derrocan, pues la situación se puede ir generando con mayor tensión, puede haber más revueltas, y de lo que se trata aquí es de ir controlando a la sociedad a través de técnicas de ingeniería social para que bueno, pues se les vaya dando por goteo los diferentes procesos de reestructuración de toda una economía. Con lo cual, vía austeridad entonces a través de gasto social, pues la verdad es que no se ve del todo cómodo. Con lo cual, si no se crece, si ya no hay nivel de crecimiento, con lo cual esto se agota, pero el nuevo tejido económico no se puede hacer vía austeridad, pues lo que estamos viendo desde el año pasado, desde el 2021, entonces, ¿qué es? Pues crecimiento perdón, crecimiento no, sino nos cargamos el modelo económico, político, social y económico a través de la inflación. Una hiperinflación que parece que esto nos lo venden como que a través del gas, de la luz,
el petróleo, como todo esto está subiendo muchísimo, pues se incrementa la inflación, cosa que es real. Pero el tema es que ¿quién promueve eso? Pues lo promueven los de siempre, la Fed, es decir, la Reserva Federal Norteamericana y el Banco Europeo. Y a partir de ahí, todos los bancos centrales de todos y cada uno de los países, pues lo que hacen básicamente no ni más ni menos que ir desarrollando elementos, van poniendo encima de la mesa herramientas inflacionarias para que el muñeco pues se vaya desarrollando. ¿Qué pasa con la inflación? Pues la inflación, evidentemente, lo que hace es reducir las expectativas de consumo de la gente, y eso va haciendo, y lo hemos ido viendo, como el primer paso ha sido con la distopía esta, que no puedo decir el nombre, de estos 2 últimos años que hemos ido viviendo y que poco a poco ahora parece que va perdiendo peso. Y va perdiendo peso porque es sencillo, porque ya la siguiente fase está armada. La siguiente fase es la hiperinflación, la siguiente fase son conflictos bélicos para tenernos distraídos y al mismo tiempo para seguir generando esa tensión para argumentar una guerra fría entre la Europa occidental y Estados Unidos y por el otro lado Rusia y China. Y, como decía, la idea de esto es ir reduciendo las expectativas de consumo para que vayas reduciendo tus expectativas en tu renta. Si a ti poco a poco te van desarrollando una reducción del consumo, por ejemplo, del turismo, de la hostelería, hasta de la carne, como nos están contando, ¿verdad? Pues cuando te empiecen a bajar las rentas, al haber reducido tu percepción de consumo, no lo vas a notar tanto. Y eso precisamente es muy importante porque todo está basado en el control social. ¿Para qué? Para que no haya revueltas, para que no haya disturbios, para que la gente no despierte, no vea más allá y diga, hey, que me estáis metiendo una trampa que no veas. Al mismo tiempo, este proceso también de ir reduciendo el consumo hace que haya sectores como el turístico, como el sector del transporte, ¿qué más podría decir? No sé, tantos sectores, ¿verdad? Que miles y miles de pequeñas y medianas empresas están directamente cayendo, las están tumbando. Esto permite que las que son solventes las compren estas grandes corporaciones, las que no son solventes las eliminan y sanean, y al mismo tiempo les permite tener más presencia y más mercado en estos sectores, porque tampoco pueden crecer hacia afuera. No se pueden ir a China, a Rusia, a toda la parte oriental, a una parte también de Latinoamérica y tal, porque ya todo eso está bastante administrado, entre otras cosas, por China. Por lo tanto, tienen que abastecerse y tienen que crecer desde el propio mercado interno. La forma de abastecerte del mercado interno es destrozar directamente a tu competencia. ¿Y a cuál principalmente? Pues a los pequeños y a los medianos que no van a aguantar. Y de hecho es lo que está pasando, que hay miles y miles de empresas que en estos 2 últimos años de distopía pues han caído totalmente. Con lo cual, bueno, pues de lo que se trata en definitiva es que este nuevo modelo feudal, y feudal porque son las élites globalistas las que se hacen cargo de todo el sistema, debilitando a la competencia del lado y debilitando también al propio Estado. Van debilitando al Estado, lo estamos viendo que los gobiernos ya son, como lo he dicho antes, títeres de este teatro, con lo cual están a expensas de lo que digan estas multinacionales y sobre todo dentro de este ámbito de las multinacionales, pues estos 3-4 fondos buitre, los 3-4 fondos de inversión más importantes del mundo, entre ellos BlackRock y Vanguard, que acaparan
el accionariado de las grandes compañías en todo el mundo, incluido por supuesto buena parte de las empresas del IBEX 35 en España. Por lo tanto, bueno, pues aquí de lo que se trata, por lo tanto, es voy acaparando mercado, voy generando más inflación para ir reduciendo la deuda y al mismo tiempo, en caso de que con herramientas inflacionarias pues vaya muy lento o, o no llegue al objetivo de ir bajando la deuda todo lo posible, pues nada, directamente en lugar de contener la expansión monetaria, que es vía inflación, pues lo que voy a hacer es todo lo contrario. Voy a crear una política de expansión monetaria donde subo los tipos de interés, nos van a ahogar a todos, incluido a bancos, van a crear una crisis social, política y sobre todo económica desastrosa una vez más y entraremos en una recesión durante unos cuantos años donde se reducirá muchísimo la demanda, se reducirá muchísimo los salarios, habrá recortes por todos lados, pero les permitirá reducir también por ese lado, al haber tanto recorte, la deuda. Con lo cual, una u otra da exactamente igual, porque esta gente no piensa en definitiva en ti ni en mí. No piensa en esta falsa solidaridad de la que nos están hablando. No, 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 no. Ellos solamente piensan en su bolsillo. Y por lo tanto, pues aquí volvemos a un elemento donde destruyen totalmente el estado del bienestar como un estado evidentemente totalmente fracasado y por la falta de rentabilidad que genera a los inversores y el sobreendeudamiento que os he comentado, y al mismo tiempo, pues esa falta de dinamismo del capitalismo, pues va a hacer en definitiva que esta élite que tiene que hacer esto sí o sí, porque depende de su supervivencia, porque están en un callejón totalmente sin salida debido a que el sistema como tal, como os decía al inicio, no aguanta más, bueno, pues entonces tienen que apostar a toda costa por agotar totalmente el modelo económico, el modelo económico actual, por supuesto. Con lo cual, bueno, pues al final, ¿qué vamos a ver en los próximos meses? Pues vamos a seguir viendo medidas sobre la restricción de nuestros derechos y libertades, cada vez poco a poco, por goteo, pero a más, a más y a más. Podemos encontrarnos también fuertes caídas en los mercados de valores, porque de eso no he hablado nada, pero eh, para, para reducir la deuda y que se vaya cambiando todo el tejido económico, evidentemente el mercado de valores tiene que craquearse. Tienen que seguir jugando a la inflación y, como os decía, y si no les va, directamente a la recesión económica. Y cómo podemos, en definitiva, parar este feudalismo, ¿no? Nosotros en Unidos por la Verdad llevamos desde el inicio de esta distopía hablando de la desobediencia civil. Es el único arma, porque ellos saben que si no tienen un control social sobre la población, aquí no hay nada que hacer. Nos necesitan para colaborar como ovejas al matadero. Igual, es exactamente igual. Por lo tanto, si continuamos así, se van a apropiar de mayores cuotas de mercado, se van a apropiar aún más de las decisiones políticas, sociales y económicas, y vamos a ir a casi un proceso como en el feudalismo que se llamaba el vasallaje feudal, ¿no? Donde, bueno, pues habrá unos vasallos que serán los gobernantes, el Estado no tendrá ya, no pintará nada, y estos vasallos articularán lo que se les diga y poco más.
y nosotros pues estaremos en un sistema totalmente dominante, dominados y esclavizados. Por lo tanto, la clave es desobediencia civil a todo, desobediencia civil contra esta distopía que estamos viviendo, desobediencia civil contra todo sistema que genere cualquier tipo de restricción a nuestras libertades y derechos individuales, ir, por supuesto, contra las medidas económicas, en este caso inflacionarias, que es por donde han empezado, para que con el objetivo de reestructurar la economía, y tenemos que decir basta ya todo esto. Y eso es el modelo al cual tenemos que dirigirnos, porque de lo contrario vamos a ir a más, a más, a más, a más, y, y al final el, el feudalismo en el que estamos, al que estamos dirigiéndonos, de forma, por supuesto, global, porque no estoy hablando solamente de España, estoy hablando a nivel mundial, pues va a llevarnos a una desprotección total y, mientras tanto, estas élites globalistas irán tecnocratizando aún más el mundo, desarrollando un modelo más de de ingeniería social orientado a una inteligencia artificial, sustituyendo al Estado por una cada vez más supuesta competencia de los mercados, que eso es también totalmente falso, y bueno, pues desregulando absolutamente todas las condiciones sociales, principalmente laborales, ambientales, etcétera, etcétera, para tener acceso a nuevos contratos, a, a capital humano muy, muy barato y sobre todo también a tener anclado y de su, y de su propio poder, en definitiva, toda la acaparación de la propiedad intelectual. Por lo tanto, tenemos que armar un conflicto social contra la tecnocracia, contra la regulación de estas multinacionales que lo tienen todo, especialmente estos fondos buitre, también contra esta racionalidad hacia un nuevo tejido económico que va a ser totalmente feudal y con unas normas jurídicas que nos van a atrapar aún más de lo que estamos en definitiva atrapados. Así que, bueno, pues nada, desobediencia civil. La pregunta que os podéis armar es, vale, ¿y por dónde armamos? ¿Por dónde comenzamos? Bueno, pues hemos dicho en Unidos por la Verdad muchas formas y hemos dado muchas herramientas de desobediencia civil. En mi próximo vídeo lo que voy a hacer es, digamos, organizar o digamos, nuclearizar todas las herramientas en un solo vídeo para que veamos el enorme potencial que tenemos. Pero lo primero es investiga, indaga, no te creas nada y empieza a ver realmente cómo funciona el mundo. Y la primera historia, ¿sabes qué puedes hacer? Mírate dónde está BlackRock, en qué consejos de accionistas, dónde está metido BlackRock, dónde está metido Vanguard, que siempre hablan de dos y BlackRock y Vanguard son lo mismo. Mirar dónde están metidos, en qué sectores y sobre todo en qué multinacionales. Y esta es la primera sorpresa que os vais a llevar. Es que este fondo buitre tiene controlado absolutamente todo, todo tipo de sector, todo tipo de economía. ¿Mm? Unidad, verdad y libertad.